En voz alta Relatos presenta Fue anoche, de William Iris, segunda parte. A la hora de la cena, los huéspedes del rancho comenzaron a llegar uno tras otro desde distintos lugares, después de pasar el día cada uno en su distracción favorita. Siempre que llegaran dentro de la media hora de plazo establecida para la cena, no era necesaria más puntualidad. Después de todo, pensaba Jacqueline, para eso habían ido allí, para gozar del privilegio de no estar sujetos a un horario, ni molestarse cambiándose de ropa. Ahora quedaban solo 3 huéspedes, a los que Leona llamaba permanentes. El lugar había estado languideciendo en los últimos meses. Estos 3 huéspedes se habían quedado en el rancho más tiempo del que suelen tomarse los que solo buscan un descanso o un cambio de panorama. Pagaban, por lo menos 2 de ellos, de modo que no había motivo para hacer muchas averiguaciones sobre las razones de su permanencia. Carman, un curioso tipo desarraigado, de cerca de 40 años, corta estatura, fornido y con pómulos pronunciados que sugerían un origen eslavo, era tan poco comunicativo que rayaba en lo taciturno. No le importaba ninguno de los pasatiempos que el rancho ofrecía. Parecía tener una diversión única. Una vez por semana, los sábados por la tarde, se iba al pueblo y se metía en la peluquería. Era un rito más que una necesidad, un hábito arraigado en él desde alguna opulenta existencia anterior. El barbero le había dicho a Jill que el hombre en esas ocasiones agotaba todos los servicios de la casa, masajes, depilación, manicura, etc. La mayor parte de las veces no tengo nada que hacerle, entonces me limito a hacer ruido con las tijeras tras su cabeza. Había caído en el rancho sin que nadie supiera de dónde, y comenzó en cuanto llegó. No revelaba nada de sí mismo, ni por la más ligera observación. Parecía no tener nada en que ocuparse. Jamás recibía correspondencia, ni siquiera una tarjeta postal. El día de la llegada de Burrows, éste le dijo que creía recordar haberle visto en alguna parte. No, no puede ser. Tan rotunda fue su negativa que casi denunciaba temor. Nunca olvido una cara. En su lugar, yo sí lo haría, había contestado Carman en un tono lindante a la agresividad. Enseguida salió de la habitación donde se hallaban. Más tarde, Burrows le había confiado a Jacqueline, pero no en presencia de Carman. Ese tipo me recuerda mucho a... ¿cómo se llamaba? Corso, el jefe de la banda de gángsters, aquel que hace algunos años, estando en libertad bajo fianza, desapareció. Pero Corso ha muerto, ¿no? Contestó ella sin mucha vacilación. Así se dijo, no obstante, si no es cierto, no es porque falten personas que, de buena gana, le ayudarían a estarlo. Más tarde, considerando de nuevo el asunto, ella se preguntaba cómo las palabras de Burrows no sólo no habían producido inquietud alguna en ella y su marido, sino que ni siquiera lograron despertarles un interés mayor en él. El hábito es una cosa curiosa, se decía la joven. Estaban ya tan acostumbrados a Carman que la revelación de Burrows los había dejado indiferentes. Resultaba evidentemente imposible identificar a aquel hombrecillo que se sentaba frente a ellos en la mesa 2 veces al día con la figura legendaria que se decía había puesto contra la pared del fondo de un garaje a 9 hombres al mismo tiempo. Irene Robles era la que nunca llegaba tarde ni temprano. Constituía la excepción a la regla de no cambiarse de ropa para la comida. Ella sí lo hacía. Antes de cada comida pasaba casi 1 hora en su arreglo personal. Jacqueline pensaba que lo hacía por si, inesperadamente, algún nuevo rostro de hombre aparecía en la mesa. Invariablemente, el resultado era siempre el mismo: pantalones. Jacqueline solía pensar que si alguien no los hubiese inventado, Irene lo habría hecho. Solo una vez se la había visto con faldas desde que llegara,
y en tal ocasión confesó avergonzada: «Me siento como si fuera un afeminado». Irene podía hacer que unos pantalones pareciesen más femeninos que unas faldas de chifón. Era una pelirroja alta y cimbreante, divorciada, pero extremaba tanto sus asechanzas que los hombres, apenas habían pasado una hora escasa con ella, la rehuían. Ponía tanto empeño en ello que hasta a los ojos de una mujer como Jacqueline la verdad aparecía desnuda. Irene no era una mujer a la caza del hombre. Era una mujer horriblemente temerosa de envejecer. Corría acerca de ella una vaga historia de un matrimonio de una sola noche, que le había valido una pensión vitalicia. Era encargada del guardarropa de un club nocturno, y el hijo de un magnate venezolano del petróleo fue una noche a aquel club. Se decía que no llegó a pasar del guardarropa. A las 6 de la tarde del día siguiente, grandes titulares anunciaban la separación. Fue necesaria toda la influencia de la familia, así como los más arduos esfuerzos del personal del Consulado de Venezuela, para llegar a ese feliz resultado. Contrariamente a Carmen, ella recibía correspondencia, una carta mensual procedente de una firma de abogados de Wall Street. Dentro del sobre se transparentaba solo una tira de papel azul pálido. Aparentemente, los sobres no contenían mensaje de ninguna especie. Irene solía tirar inmediatamente los sobres vacíos. Una vez se le oyó hacer un jocoso comentario: «El pecado convertido en renta vitalicia». Si esta fácil manera de vivir provenía de un engaño, era evidente que pendía de un hilo. Irene huía de la ciudad. Hacía ya 6 semanas o más que había llegado al rancho, y todos los indicios eran de que se quedaría por tiempo indefinido. Probablemente era una medida de prudencia para evitar un paso en falso. Sea como fuere, Jacqueline recordaba que Burroughs había conseguido amedrentarla. A su llegada y al oír su exótico apellido de casada, dijo que él estaba muy relacionado comercialmente con la acaudalada familia de ese nombre residente en Caracas, y que jamás hubiera creído que lo oiría allí. Tal comentario lo había hecho Burroughs al día siguiente de su llegada, es decir, el sábado. Irene había llegado a la casa ligeramente agitada, tras una lección de golf con el profesor, quien, al parecer, se había tomado algunas libertades con ella. «Ese pedazo de estúpido», había protestado ella, «no me deja concentrarme en el juego, apareciendo de repente como el muñeco de una caja de sorpresas». Jacqueline no podía evitar preguntarse a qué juego se refería. Burroughs se había manifestado muy parco en su trato con Irene durante el resto de sus cortas vacaciones. Jacqueline había oído a ésta soltarle, sin que me diera motivo para ello, y en cierto tonillo desafiante: «Dele mis mejores recuerdos a papá Robles cuando lo vea». No obstante, se advertía en su petulancia una oculta corriente de temor. La pensión, supuso Jacqueline, el más ligero chisme malintencionado, podía bastar para que la gallina de los huevos de oro dejara de poner. Y el rayo no cae 2 veces en el mismo sitio. No, y menos en el guardarropa de un club nocturno. Bad Arden era siempre el último en llegar a la mesa. Sin embargo, era el único que, generalmente, no pasaba todo el día fuera de su habitación. Era escritor, por lo menos así se titulaba él. Jacqueline sabía de cierto que tenía una máquina de escribir y encima de su mesa un rimero de papeles. Este no disminuía nunca, se tornaba más amarillento cada día y la primera de las hojas acumulaba cada vez más polvo. Leona tenía una manera propia de hacer la limpieza. A intervalos regulares quitaba y tiraba la primera hoja del montón y daba así oportunidad de envejecer a la siguiente. «Algún día llegaré a la última», confesaba sin reparo, «y él no lo notará». «Jamás le oigo escribir a máquina», le había dicho Irene una vez, cuando Arden era aún nuevo para ella. «Perdí la llave». «¿Cuánto tiempo hace que la perdió?», preguntó Irene con sorna.
3 años, contestó Arden con la gravedad del alcohólico crónico. Irene estuvo a punto de atragantarse con un sorbo de agua, pero la respuesta no implicaba ninguna intención humorística. Más bien había sonado angustiosa, por lo menos para Jacqueline. Sin embargo, se decía ella algunas veces agriamente, estudiándolo sin ser observada, Arden debe de haber escrito algo alguna vez, aunque no haya sido más que una sola cosa. Si no, ¿por qué sigue llamándose a sí mismo escritor? No le gustaba pensar demasiado en él. Podía ver como en un espejo lo que sucedía en casos extremos, cuando las dotes del carácter permanecen demasiado tiempo sin que se haga uso de ellas. Como en un espejo, porque ella y Jill eran un ejemplo de ello. No merecía la pena pensar en lo que le habría sucedido a aquel hombre. Era uno de esos casos en los cuales el resultado anula todo interés por la causa. No importaba lo que él hubiese sido. Ahora no era más que un borracho. Barril sin fondo. Eran las palabras que Irene empleaba a ese respecto. Era el único de todos ellos, según parecía, que había conocido a Burrows antes de que éste llegara al rancho el viernes anterior. Ella había podido entrever en la mutua mención de ese hecho rencor en uno de los hombres, evidente desprecio en el otro. El mismo Burrows le había contado más tarde la historia en uno de sus coloquios. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un pillo. Siga mi consejo y échelo de aquí. Hace algunos años mi mujer sufrió una crisis artística. Usted sabe cómo suceden esas cosas. Se sentía una mecenas. Llevó a Arden a vivir con nosotros y hasta le pasó regularmente una suma de dinero, mientras se suponía que él estaba escribiendo una obra maestra de la que hablaba continuamente. Yo soporté su intromisión en mi casa durante un mes. Después lo eché sin consideraciones. Al decir estas palabras, Burrows había hecho un gesto de esos que le hacen a uno granjearse enemigos. Allí se quedó en la calle, frente a la puerta, lloriqueando. Nunca lo olvidaré. Me imploraba diciéndome que estaba a punto de escribir algo maravilloso, que le permitiera quedarse en mi casa solo un mes más. Usted sabe lo bien que simula esta gente. Es mi obra maestra. Si usted me echa, tal vez no pueda ya terminarla. Es la única oportunidad que tengo. Por toda respuesta, le arrojé su máquina de escribir y cerré la puerta en sus narices. Burrows terminó su relato con una risita cáustica. Ella solo le preguntó una cosa. ¿Ya bebía Arden tanto como ahora? No, ni mucho menos. Tal vez esta historia encerraba la clave de una vida. Arden se dejó caer tan pesadamente en su silla que hizo temblar toda la mesa. ¡Qué bríos! Exclamó Irene al tiempo que sujetaba su vaso. A Jacqueline le pareció que ninguno de ellos, al menos aparentemente, se había dado cuenta de la ausencia de Burrows. Estudió atentamente todos los rostros al darles la noticia, con el propósito de observar cómo reaccionaban y para ver si alguno de ellos... Esperó que la pregunta surgiera por sí sola, sin provocarla. Irene dijo: ¿A dónde ha ido esta noche la momia? ¿A hacer provisión de vendas? Jacqueline repitió simplemente que Burrows se había ido, sin agregar una sola palabra. «Viejo libidinoso», comentó Irene con acre volubilidad. «Que un hombre de su edad simule estar recogiendo margaritas para...» Se detuvo. Carman no dijo una palabra. Sus ojos brillaban pensativos. Su labio inferior se hizo algo más prominente. Bud Arden masculló algo. Tal vez una imprecación no apta para oídos femeninos. Jacqueline advirtió el temblor de su mandíbula. Se preguntaba qué dirían todos ellos si les revelaba lo demás, que la señora Burrows le había dicho por teléfono que su marido no había llegado a casa. La voz de Irene cortó el hilo de sus pensamientos. Se notaba en ella un odio reconcentrado. «No me explico cómo alguien no lo ha matado todavía». Jacqueline tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar a Jill. No quería mirarle.
Era como espiar a alguien que está desprevenido. Llamó a Leona. «Sírvame un poco más de esto», dijo, con el propósito de desviar su atención de Jill. En cambio, Irene sí debía de estar mirándolo. Jacqueline le oyó decir: «¿Qué le sucede, Jill? ¿Se asustó de lo que dije? Parece como si se le hubiera cortado la respiración». En definitiva, el resultado fue igual que si ella misma le hubiera estado observando. Un automóvil enfiló por el camino frente a la casa y se detuvo ante la puerta. En la quietud de la tarde, el ruido del motor parecía mayor. En aquel momento, ella estaba en una habitación del piso alto situada hacia el frente, que se utilizaba un poco para todo y desde la cual se divisaba el camino. En un primer instante, la joven se alegró pensando que el tardío e inesperado visitante debía de tener algo que ver con Burrows. ¿Qué podía ser? No habría podido decirlo. Quizás era alguien que traía noticias acerca de su paradero. No esperaban a nadie y, por otra parte, la gente no solía presentarse así, sin anunciarse. Jacqueline se asomó a la ventana y miró hacia abajo, en el preciso instante en que la figura del hombre que acababa de bajar del auto entraba en el porche. No le fue posible, por tal motivo, identificarlo desde arriba. Pero el automóvil ya era otra cosa. Conocía aquel coche. Lo conocía demasiado bien. La luz del interior de la casa lo iluminaba lo bastante como para que ella pudiese reconocerlo. No era la primera vez que lo veía. En muchas ocasiones se había detenido como ahora ante la puerta y siempre, después de una larga disputa, el hombre volvía a salir de la casa, subía al automóvil dando un golpe a la portezuela y se iba descontento por donde había venido. A las pocas semanas aparecía de nuevo, pero esta era la primera vez que su llegada alegraba a Jacqueline. Era un Chevrolet barato y el ritmo de su motor amenazaba a cada instante con detenerse. Ella conocía perfectamente ese ritmo. El jadeo del motor al subir el auto la cuesta del camino fue lo que hizo a Jacqueline levantarse del canapé donde estaba recostada e ir a la ventana. Había interrumpido su llanto. No se puede estar llorando eternamente. La fuente de las lágrimas no es inagotable. Además, era perjudicial para la digestión, pensó, llorar después de comer. Bueno, se alegraba de que hubiese venido. Por lo menos los libraría de eso. En adelante no tendrían que volver a soportarlo. No volvería a oír el jadeo del motor ni aquellas interminables discusiones. El hombre saldría esta vez rápidamente, satisfecho en lugar de disgustado y, probablemente, levantando el brazo para saludar al despedirse, en vez de dar la espalda y marcharse dando un portazo. Ahora la cosa era muy diferente. Era fácil arreglarla. Desnudar a un santo para vestir a otro, pensó Jacqueline. Y eso porque había un santo que desnudar. Esperó pacientemente en la ventana para tener la satisfacción de ver al hombre marcharse. Por lo menos su llegada había puesto una pausa en su congoja. Haría ya 10 minutos que el hombre había entrado. Sin embargo, no se necesitaba tanto tiempo. Jill estaba abajo. Ella lo había dejado allí cuando subió a encerrarse para desahogar su llanto. Y tenía dinero en efectivo en su poder. Ella lo había visto. Jill no necesitaba excusas de cheques, documentos, etc., para demorar el pago. Tampoco se habían detenido para festejar con una copa la solución del asunto, pues Jill no tenía un concepto lo bastante favorable del hombre como para hacerlo. Este lo había asediado, y Jill no se lo perdonaba. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no habían terminado ya? Hacía un cuarto de hora que le había visto entrar en la casa. El hombre parecía detenerse tanto como las veces anteriores, cuando todo lo que había obtenido eran promesas y más promesas. Después de todo, él, o más bien la firma que él representaba, podía desalojarlos del rancho. Jill debería tener mucho cuidado, pues la cosa no era como para tomarla a broma. Jacqueline se apartó de la ventana, cruzó la habitación y abrió la puerta, que cerrara cuidadosamente para ocultar su llanto.
En el rellano de la escalera se detuvo para prestar atención. Jill y el otro estaban en la habitación situada al otro lado del pasillo. La llamaban, en broma, la biblioteca, porque allí guardaban sus libros, 6 en total. Debían de estar allí, pues Irene y Carmen se encontraban en la sala principal, situada hacia ese lado. Estaba segura por la radio que dejaba oír el programa favorito de Irene, La Hora Pepsodent, del martes por la noche. Para Carmen, cualquier programa era igual. Probablemente Jill y el otro se habían encerrado, si ella pudiese llegar sin que Irene y Carmen le estorbasen. Tal vez lo lograra yendo por la puerta trasera, a través de la cocina. Si podía salir al porche trasero, como la habitación en que ellos estaban tenía una ventana que daba a él. No debo hacerlo, pensó. Jill no se lo merece. Bajó la escalera y giró rápidamente frente a la puerta de la sala de estar para dirigirse al fondo de la casa. Irene y Carmen estaban allí. Ella recostada en una poltrona, con las manos cruzadas en la nuca y las piernas encogidas. Parecía estar temblando. Carmen, de pie, algo detrás de ella, con un cigarrillo en la boca colocado como si fuera un termómetro, tan insignificante como de costumbre. Su presencia era apenas perceptible. Irene volvió la cabeza hacia él con un gesto interrogante. —¿Oyó usted eso? —preguntó. En aquel momento vio pasar fugazmente a Jacqueline y agregó: —Jackie, ven aquí. ¿Quieres oír algo bueno? Enseguida —contestó Jacqueline y siguió sin detenerse. Leona estaba de pie contemplando la pila de platos sucios, en una actitud que se veía había adoptado hacía ya buen rato. Ella también temblaba de excitación. Al entrar Jacqueline ni siquiera intentó fingir estar atareada en sus cosas. —Limpiaré los platos en cuanto empiecen a pasar los anuncios —dijo con absoluta impavidez—. En un momento los fregaré. Esa novela radiada es formidable. —No, no los friegues ahora —le dijo Jacqueline atravesando la cocina—. Déjalos hasta que yo vuelva. Ya te diré cuándo puedes hacerlo. No quería que el ruido le impidiera oír. Cuando Leona fregaba los platos se la oía en toda la casa. —No me voy a enojar por eso con usted —asintió Leona. Jacqueline alcanzó a sujetar la puerta de tela metálica cuando ésta, en su movimiento de retroceso, estaba a punto de golpear contra el marco. Fuera había solo media luz. Dio unos pasos y arrancó una hoja de la enredadera que trepaba por los pilares del porche. Podía oírlos. La ventana estaba abierta. Se acercó a ella un poco más. No se inclinó ni se empinó. Tampoco podía hacerle eso a Jill. Comenzó a dar vueltas por el mismo lugar. Arrojó la hoja de enredadera, se cruzó de brazos y luego se detuvo. —Bueno, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Piensa quedarse aquí toda la noche? —oyó decir a Jill. —Ya se lo he dicho, ¿no? —Sí, me lo ha dicho. Es lo de siempre. Palabras. ¿Hasta cuándo va usted a seguir con lo mismo? Cada vez que vengo me da las mismas excusas. ¿Cree que lo único que tengo que hacer es venir aquí continuamente? Ya le he dicho que en este momento no tengo dinero. ¿Qué quiere que haga? No puedo fabricarlo. La voz de Jill vibraba de desesperación. Yo le voy a pagar. Deme tiempo. ¿Tiempo? ¿No le hemos dado ya bastante? No puede usted negarlo. No hay más que ver este lugar, la casa donde vive, los caballos, la piscina, el automóvil. ¿Va usted a decirme que un hombre como usted no dispone de esa suma? La voz del hombre hipaba desdeñosamente. Todo lo que usted ha mencionado estaba aquí cuando nosotros nos hicimos cargo de esto. Todo entró en el convenio. Esto no quiere decir nada. Desde que llegamos no hemos ganado ni un céntimo. Más todavía, ni siquiera hemos cubierto gastos. No hubo un solo mes en que no perdiéramos dinero. Si quiere, puede usted comprobarlo por sí mismo. ¿Quiere que le muestre los libros? ¿Cuántas personas se alojan en el rancho en este momento? ¿Cuántas vio las otras veces que usted vino? Y las 2 o 3 que quedan están viviendo a nuestra costa. ¿No lo cree usted, verdad? No era cierto. Bad Arden era el único que no pagaba. Cualquiera que fuesen los defectos de Irene Carman,
Pagaban religiosamente. Jamás debían un centavo. No era justo decir eso de ellos. ¿Por qué entonces Jill lo hacía? Bueno, eso es cuestión suya. A mí no me interesa, pero usted no puede pretender que me marche de aquí con las manos vacías. Esta es la 16ª vez que vengo. ¿No puede usted darme siquiera algo a cuenta? ¿Qué entiende usted por algo? Esto marchaba mejor. Jacqueline respiraba ahora más libremente. Tal vez su marido había estado tratando de demorar el pago solo en represalia por lo mucho que le habían apremiado. Digamos la mitad, o una cuarta parte, si no le es posible más. Por lo menos para demostrar a la compañía que usted obra de buena fe. ¿Por qué se reía Jill de esa manera tan sarcástica? ¿Una cuarta parte? Está bien. ¿Sabe cuánto dinero tengo en este momento? $25. Y eso porque me los prestó un invitado que pasó con nosotros el fin de semana. Jacqueline se inclinó un poco hacia adelante, siempre de pie y con los brazos cruzados, como si alguien la hubiese empujado por el cuello. Muy bien, Blaine. Haga lo que le parezca. Hemos tenido demasiada paciencia con usted y no olvide que hay otras maneras de arreglar este asunto. Esta es la última vez que vengo aquí inútilmente. Se lo advierto, y crea que ahora va en serio. Después de estas palabras, Jacqueline oyó cerrarse bruscamente la puerta de la habitación. Si los dos habían salido juntos o solo lo había hecho el cobrador, Jacqueline no lo sabía ni le importaba saberlo. «Oh, Dios mío», dijo implorante, llevándose las manos a la cabeza durante un minuto. Luego abrió la puerta de tela metálica y volvió a entrar en la claridad de la cocina. Leona comenzó a fregar los platos, produciendo tanta espuma como un barco al ser botado. «Anuncios, anuncios. Siempre salen con anuncios en el momento culminante. ¿Se siente usted mal, querida?», preguntó sin cambiar de tono, mientras seguía produciendo montañas de burbujas. «Parece usted una muerta. Nunca la he visto tan pálida». «Es esta luz», murmuró Jacqueline saliendo de la cocina. Cuando al pasar frente a la sala de estar Irene la llamó, tuvo que mostrarse más sociable. «Venga, Jacqueline, se ha perdido lo mejor». Y a un ronquido de Carmen gritó: «Ahora sí que lo tienen». La portezuela de un automóvil se cerró violentamente frente a la casa y el familiar jadeo asmático fue apagándose por el camino. Jill se había quedado en el mismo sitio. Estaba aún de pie, frente a la mesa, donde el otro le había dejado. Todo lo que había hecho era encender un cigarrillo. La entrevista le había dejado de un humor sombrío, pesadamente sombrío. Jacqueline se dio cuenta por el modo como Jill siguió agitando la cerilla después de apagada. Cerró la puerta tras de sí para asegurarse de que nadie podría oírlos. Él no se dio cuenta. Se estaba sirviendo una copita de licor con una mano un tanto temblorosa. El rostro de Jacqueline estaba tan pálido como al mediodía, cuando hablaba por teléfono. «¿Quién era ese?», preguntó bruscamente. No trataba de tenderle una celada. Lo que quería era que Jill le refiriera todo el asunto espontáneamente. «El representante de Verona. Siempre por esa porquería de pagaré. El hombre no falla. Repite constantemente la misma escena». Posó la copa vacía con tanta fuerza como si quisiera romperla. «¿Cuánto es?». «600 y pico». Jacqueline sabía todas esas cosas, pero quería oírlo de labios de Jill. Luego bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. «Entonces, ¿por qué no le pagaste esta vez?». Por toda respuesta, Jill se sirvió otra copita. «Jill, mírame. ¿Por qué?». Jill se puso a examinar el líquido y no contestó. «Jill, déjame ver la cartera que me enseñaste esta mañana». Él probó la bebida como si quisiera saber qué era. «Jill, soy tu esposa. Enséñame la cartera». «¿Qué quieres hacer con ella?». «Contar el dinero». «Ya te he dicho cuánto era. ¿No te lo enseñé?». «No importa. Quiero contarlo yo misma». Jill arrojó la cartera por encima de la mesa con una mano, sosteniendo la copa con la otra. La cartera cayó sobre la mesa y Jacqueline la tomó. No sacó los billetes, sino que los contó por una esquina.
20 de 100, 8 de 50, 4 de 20 y 2 de 10. Luego se acercó a Jill tambaleante, como si la cartera fuese demasiado pesada, y apoyó su cabeza sobre el pecho del marido. Este devolvió la billetera a su bolsillo y terminó de beber su copa por encima del hombro de ella. Luego estrechó la cabeza de Jacqueline. —¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? —No puedo más. He estado así todo el día. Durante un minuto permaneció agarrada a él, como si le faltara el aire y Jill fuera el oxígeno. —Jill, ¿me quieres? —Escucha —dijo él, como con reproche. Ella levantó la cabeza y dijo casi con fiereza: —No quiero un sí a secas. No estoy jugando. —Pero ¿es que vas a llorar? Sus emociones se fundieron con las de ella. Toda superioridad había desaparecido. Acababa de retroceder 5 años en el tiempo. Tú eres todo lo que poseo, y no estoy dispuesto a perderte. Jacqueline podía oír las palpitaciones de su corazón, pero no se dejó convencer. Muy bien, dices que me quieres, entonces tienes que contármelo todo. Yo tengo que saberlo. ¿Le hiciste algo a Burrows anoche? Jacqueline temía oír la respuesta. Se apretó aún más contra él, esperando. Oh, será terrible. Será el infierno, Jill, pero creo que podré soportarlo. Yo estaré siempre contigo, pase lo que pase. Compartiremos lo que venga, lo mejor que podamos, pero yo tengo que saber una cosa u otra. Levantó los ojos y comenzó a sacudirle por los hombros. Jill, ¿por qué no me contestas? No te quedes así. ¿Es por eso por lo que no pagaste la deuda a Verona? ¿Porque temes que se sepa que tienes dinero? ¿Después de que él estuviera aquí? Sí, tengo miedo, dijo él casi inaudiblemente. Jacqueline le reprochó, sollozando. ¿Ves lo que estás haciendo conmigo? Entonces tú... Jill tuvo que sostenerla para que no se desplomara. No. Espera. Serénate, por favor. ¿Qué es eso, Jackie? Toma, bebe esto. Ahora bien, apóyate en la mesa. Sí, yo hice algo. Sé lo que tú piensas. No me abandones, Jackie. No quiero verme en un lío. Me encontré con Burrows al salir de aquí, el sábado, cuando iba a ver si cambiaba el cheque para gastos pequeños. Y le ofrecí llevarlo, como te dije. El banco estaba cerrado, desde luego. Yo lo sabía antes de que saliéramos, y aunque hubiese estado abierto, sabía que no podría retirar el dinero, porque yo no tenía fondos en mi cuenta. Después, naturalmente, me preguntó si no había otro lugar donde pudiera cambiarlo. Le dije que trataría de hacerlo en el hotel. Me lo endosó apoyándolo sobre una rodilla. Después lo dejé en el coche y fui al hotel. Como sabía que no tenía la más pequeña probabilidad de cambiarlo, ni me acerqué al escritorio. Entonces me asomé al bar y allí me topé con Jack McGovern, quien llevaba algunas copas de más. Le solté una indirecta acerca de los 25. Le hubiese podido sacar hasta la camisa. Tan generoso se sentía. Tomé el dinero como un préstamo personal, sin entregarle el cheque de Burrows. Pensé que a Jack le sería un poco difícil comprender la situación. Salí y le di a Burrows los $25, quedándome con su cheque endosado. Anoche, después de que rechazara mi petición y se marchara en el tren, me quedé cavilando. Al encontrarme el cheque en el bolsillo, no pude dominarme. Burrows lo había rellenado apresuradamente y estaba pidiendo a gritos que yo hiciera eso. Agregué 2 ceros a los números y la palabra 100 después de la cantidad en letras. ¿Tú conoces esa línea larga que se traza de un lado a otro del cheque para evitar que se hagan agregados? Bueno, Burrows había dejado un espacio entre la cantidad en letras y el principio de esa línea. Parecía hecho a medida. Salí y subí enseguida al automóvil para dirigirme a Nueva York, a donde llegué a eso de las 9, e inmediatamente hice efectivo el cheque en el banco, poco después de que éste abriera sus puertas. Quería asegurarme de que llegaría antes que él. Yo sabía que él siempre tenía 20 veces esa suma en su cuenta, y pensé que lo que yo hacía no le perjudicaría gran cosa. Jill alcanzó una silla a Jacqueline y se quedó cerca de ella en actitud solícita. Jacqueline tenía una de las manos de su marido pegada a su mejilla y le miraba pasivamente. —Pero, Jill,
¿No pensaste lo que eso podía acarrearnos? ¿No sabías lo que él podría hacerte cuando lo descubriese? Sí, lo pensé. Tuve bastante tiempo para eso durante el viaje de regreso, cuando ya era demasiado tarde. La cosa ya no tenía remedio. Entonces se me metió en la cabeza la estúpida idea de que si él, cuando descubriera el hecho, me amenazaba, yo podría recordarle que en más de una ocasión se había demostrado demasiado afectuoso contigo, como tú misma me dijiste, y amenazarlo a mi vez. Tú sabes el miedo que le tiene a su mujer, y pensé que eso sería suficiente para aquietarlo. Jill, fue todo lo que ella dijo. Jill. Este bajó la cabeza. Sí, soy un tipo indigno. Lentamente he llegado hasta eso. Lo que uno no es capaz de hacer en un año por amor o por dinero, lo hace al año siguiente sin escrúpulos. Aquello que antes no habíamos sido capaces de hacer, ahora no nos hace mella alguna, y antes de que nos demos cuenta ya no podemos frenarnos. Ella levantó la cabeza y le miró. Pero entonces, ¿qué ha sido de él? Preguntó con renovada ansiedad. ¿A dónde fue? ¿Dónde está? No lo sé. ¿No le viste tomar el tren? No, bajamos juntos en la estación, pero yo estaba demasiado furioso para quedarme haciéndole compañía hasta que llegase el tren. Le dejé sin más ni más y ni siquiera le dije adiós. Me fui al bar del hotel, que se supone debe cerrar a las 4, pero en el que siguen trabajando con las persianas echadas. Como me conocen, me dejaron entrar. Mientras estaba allí, oí la llegada y la salida del tren. Maldije a Barrows para mis adentros y salí del bar. Tal vez lo hice 4 o 5 minutos después, y naturalmente él ya no estaba allí. El andén estaba desierto. El coche se hallaba donde lo había dejado. Subí en él y regresé aquí. Pero Jill, ¿cómo se fue ahora tan desacostumbrada? Y olvidándose de todo, además. Hoy, cuando Marsh se marchó, tenía todavía los 2 billetes de regreso, aunque él estuviera tan ofendido. Lo estaba, dijo Jill, pero te diré francamente que había algo más. Yo creo que sentía temor de algo, miedo de quedarse aquí. Pude leerlo en su cara. Parecía alerta, cauteloso. Recuerdo que en el automóvil llegó a decirme amargamente: «No tengo confianza en usted y no me quedaría a dormir otra noche en su casa aunque me pagaran. Marsh puede quedarse hasta mañana si quiere, pero yo me voy en el primer tren». «Jill», exclamó Jacqueline con terror. Me figuro que en ese momento la expresión de mi cara no debía de ser muy agradable. Tú sabes que a veces parecemos, por nuestros gestos, capaces de actos que en realidad no podríamos cometer. Además, era un huésped importante, siempre molesto por algo, que sus pagarés, que su digestión, hasta su propia sombra le molestaba. Sí, pero hay un trecho bastante largo desde aquí a la estación. Considerando el asunto desde el punto de vista de Barrows, ¿no corría éste un riesgo mayor viajando contigo en la oscuridad que encerrándose en su habitación, con Marx en la que hay enfrente a la suya y todos nosotros cerca? Jill posó una mano sobre un hombro de Jacqueline. No sé por qué hizo lo que hizo. Lo que sé es que obró como te digo. Estaba un tanto temeroso de mí, no lo olvides, pero eso no era lo importante. Lo principal era que se sentía profundamente ofendido y quería demostrarlo, no quedándose ni un minuto más bajo el mismo techo que yo. Una demostración de una petulancia un tanto infantil. Jacqueline permaneció silenciosa un momento, como si estuviera meditando acerca de cuanto le había contado su marido. El candor de Jill, al confesarse los temores de Barrows, le había devuelto parte de su tranquilidad. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono suave y sereno. Lo que acabo de oír no es agradable, Jill. No podría serlo para ninguna mujer ansiosa de conservar intacto el respeto por su marido. Pero yo te dije que me sentía capaz de soportarlo todo, y lo haré. Sé, que podré soportar también lo peor si me lo dices ahora, enseguida, para terminar de una vez. Ahora es el momento. Es tu última oportunidad, Jill. No esperes a que yo lo descubra más tarde, porque más tarde puede ser diferente.
tal vez no pueda seguir sintiendo lo que siento ahora. Jacqueline suspiró profundamente. Jill, estamos solos en esta habitación. Somos marido y mujer. Puede parecer brutal decirlo llanamente, pero el asunto mismo es brutal, y yo exijo una respuesta escueta, terminante. ¿Mataste a Burrows anoche? Jacqueline aplastó sus labios contra los de su marido. La viva llama que ardía en ella se consumió sola. Su beso no obtuvo respuesta. La joven apartó su cabeza con un gesto de desafío. De todos modos, estaré contigo hasta el fin. ¿El fin? Dijo Jill sonriendo tristemente. No me gusta esa palabra. Jacqueline lo supo enseguida. Él dijo que se llamaba Ward. La joven se preguntaba si sería costumbre dar el nombre solamente sin mencionar el cargo oficial. No estaba familiarizada con estos procedimientos. Además, no estaría nunca sola en casa cuando él se presentara. Sin embargo, bien considerado, quizá fuera mejor. Jill podría dar una impresión falsa al ser estrechamente interrogado sobre aquel asunto del cheque. Aquel día era martes, es decir, el día siguiente al de la desaparición de Burrows. Leona debió de haber tomado al hombre por uno de tantos cobradores, lo cual no dejaba de ser un alivio. Debió de parecerle un hombre de mirada muy severa, porque se retiró rápidamente a la cocina en lugar de quedarse merodeando por la habitación, tratando de escuchar lo que se decía. La gente que iba a cobrar alguna cuenta había dejado de interesarle hacía tiempo, pues la novedad se había agotado. Siéntese, señor Ward. Mi esposo ha ido hasta el pueblo. Lo sé. Las palabras salieron de su boca lisas y crepitantes como una cáscara de cebolla, lo cual la hizo sentirse incómoda durante un minuto, pues parecía como si estuviera ya vigilando los movimientos de Jill. ¿En qué puedo servirle? En mucho. Muy bien. Usted dirá, mientras se decía a sí misma, no debes parecer asustada. El hombre exhibió la placa de policía. A Jacqueline no le causó gran impresión, pues nunca había tenido trato alguno con la policía. Le hizo el mismo efecto que una medalla de Boy Scout. El hombre no parecía rudo ni insensible, como siempre se los había imaginado. Parecía uno de tantos jóvenes empleados de los que solían ir al rancho, pasar unos días allí y luego marcharse, y con quienes ella había jugado al golf y bailado. Los conocía muy bien y sabía cómo manejarlos. El policía empezó. El señor Homer Burrows fue huésped de ustedes desde el viernes hasta muy avanzada la noche del domingo, o el lunes muy temprano. No había en su voz inflexión interrogativa alguna. En efecto. ¿Cuándo lo vio usted por última vez? Mi esposo lo llevó a la estación a tiempo para... No le he preguntado eso, señora Blaine. A Jacqueline no le gustó la interrupción. El policía estaba tratando de limitar su interrogatorio a lo que se refería solamente a ella. Pero para el caso, ella y su marido estaban identificados, viniera lo que viniese. Jacqueline contestó amoldándose a su exigencia. Yo me disculpé y me despedí del señor Burrows a la 1:10 de la madrugada del lunes. Mi esposo le llevó. Entonces, el lunes a la 1 fue la última vez que usted le vio. Cuando usted le dio las buenas noches, ¿estaba ya convencido de que usted no le vería por la mañana? ¿Dijo él algo acerca de que se marcharía a primera hora? La pregunta la ponía en un aprieto. No, no dijo nada preciso, respondió Jacqueline. Todo el mundo aquí suele ir y venir a su antojo. No se acostumbran las despedidas formales. ¿Era Burrows un huésped o un invitado? La cosa iba empeorando. Ella advertía que el policía sabía ya la respuesta. No le cobramos nada. Era nuestro invitado. Entonces, razón de más para decirle a usted que se marchaba y agradecerle su hospitalidad, ¿no le parece? Jacqueline dejó traslucir algo de aquella manera alegremente juvenil que había sido tan suya hacía algunos años.
Mantente serena y evita el peligro, solía decirse, lo cual le había servido para no caer en muchas asechanzas. Tal vez lograra ahora el mismo efecto. Veo que conoce usted muy bien la etiqueta. Bueno, yo también. ¿No quiere usted beber algo mientras hablamos? Él arrolló el intento como una locomotora que marchara a toda velocidad. No. No dijo una sola palabra que indicara que no estaría ya en casa cuando se levantara usted por la mañana. Esta era una vuelta más al torniquete. Jill y ella se levantaban generalmente tarde. Lo dábamos por hecho sin que lo dijera. Después de todo, sabíamos que tendría que estar en su oficina a las 9 y... Jacqueline pudo notar que sus palabras no habían causado el efecto que ella esperaba. Pero el señor Burrows no tenía necesidad de tomar el tren matutino para estar en su oficina a las 9. ¿No es un poco raro que un hombre de 60 años se marche siendo aún noche cerrada y sin haber descansado nada? Sí, es verdad, dijo Jacqueline con cierto resentimiento. Nosotros nada tenemos que ver con sus excentricidades. ¿Por qué, pues, venirnos con esas cosas? Él se marchó de aquí, de eso estoy segura. Si usted no lo cree, búsquenlo. Tal vez esté debajo de la alfombra. Un segundo después hubiese deseado no haber dicho esto último. Se estaba adelantando a las preguntas del policía, por decirlo así. Estos detectives la embarullan a una, pensó. Él sonrió aviesamente. Oh, yo no dudo de que se fue de esta casa. A Jacqueline le chocó el ligero énfasis con que pronunció la palabra casa. Parecía como si quisiera sugerir que algo le había sucedido a Burrows fuera, no muy lejos de allí. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros? ¿Por qué no indaga un poco en la ciudad? ¿Por qué no investiga qué ha podido ser de él allá? El hombre contestó con mucha suavidad. Sencillamente, porque Burrows nunca llegó a la ciudad, señora Blaine. Como mujer que era, Jacqueline trató de mantenerse a la ofensiva, como la mejor manera de defenderse. ¿Qué seguridad tiene usted de eso? ¿Solo porque él no apareció por su casa ni por su oficina? Puede que un taxi le haya atropellado o que haya sufrido un ataque de amnesia. Para llegar a la ciudad, lo primero que tenía que hacer era tomar el tren. ¿No le parece, señora Blaine? Y lo tomó. Era evidente que lo tomó. Mi esposo. Pero es que sabemos que no lo tomó. Hemos interrogado al personal del tren, cuya tarea es picar los billetes de los pasajeros antes de llegar a su destino. Nadie tomó el tren de las 4:20 en esa estación. Y los trenes van lo bastante vacíos a esa hora como para poder comprobar fácilmente la presencia de un viajero. Jacqueline sintió un escalofrío. Trató de dominarlo. Todo lo que puedo decir es que mi esposo le condujo a la estación y le dejó allí en el andén, sin esperar a verlo subir al tren. Puede ser que él se retirase un poco de la zona iluminada del andén, mientras esperaba, y haya sido asaltado en la oscuridad por un malhechor. Sí, dijo él con tono indiferente. Pero ¿cómo un malhechor pudo volatilizarlo? Hemos recorrido los alrededores y estamos ahora registrando el bosque y todo lo demás desde la estación hasta esta casa. ¿Cómo es que su esposo no esperó a que subiera al tren, señora Blaine? Esta sí que era buena. ¿Cómo podía agregar a sus vagas contestaciones anteriores la ignorancia de tal detalle? Eso pondría las cosas demasiado mal para ellos. Casi era revelar que la partida había sido decidida repentinamente, a raíz de una disputa, como en cierto modo era verdad, y luego infaliblemente saldría a la luz el traspié de Jill con referencia al cheque. Jacqueline se lanzó. Contestó con deliberada falsedad, haciendo todo lo posible para envolverlo con muchas palabras. Creo que fue porque el señor Burrows no quiso hacerle esperar en la estación, alegando que ya lo había molestado bastante. Además, era una hora muy avanzada y mi marido se caía de sueño. Un segundo después, pero ya demasiado tarde, recordó lo del bar. ¿Declararían los camareros que habían permitido entrar a alguien después de la hora del cierre? Ya lo habían hecho. No debía de tener tanto sueño, puesto que antes de venir aquí se detuvo en el bar de la estación a beber un trago.
Exactamente. Quería despabilarse para conducir su coche al regresar. Después, cuando ya sentía que no podría resistir aquello ni un minuto más, en el instante en que algo en su interior estaba a punto de hacerle proferir un grito, oyó afuera el ruido de un automóvil. Jill había vuelto al fin. Este tocó ligeramente el claxon como un signo de interrogación. Nunca lo había hecho hasta entonces. Siempre bajaba del coche y entraba en casa directamente. Ahí está mi esposo, dijo Jacqueline. Dio un salto y corrió hacia el vestíbulo antes que el policía pudiese detenerla. Jill ya había traspasado la puerta. Se encontraron a mitad de camino, entre la puerta de entrada y la del cuarto en que había dejado al policía. Jacqueline estaba pálida, de una blancura casi mortal. Pero ahora su marido la acompañaba. «Hola, Jill», dijo en voz alta, tal vez demasiado alta, como la de Irene cuando ya había bebido 2 cócteles. Pasó un brazo en torno a su cuello y lo besó en la mejilla, cerca del oído. «Ahí dentro hay un detective», susurró, con una nota de angustia en su voz. «Tengo miedo. Ten cuidado». Jill le contestó del mismo modo. «Espera un segundo. Quédate así abrazada a mí». Luego agregó en voz alta, por encima del hombro de Jacqueline. «Hola, preciosa. ¿Me echaste de menos?» Jacqueline sintió la mano de su marido hurgando entre sus cuerpos. Jill puso algo en la mano libre de ella. Papel esponjoso. Dinero. «Guárdame esto. Escóndelo. No creo que me registre, pero es mejor no correr el riesgo. Póntelo en la media». Y luego, en voz alta. «¿Me llamó alguien por teléfono?» «No, pero hay una persona que te está esperando». «Oh, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Jill parecía presa de angustia. Ella lo advertía por el ligero temblor que a intervalos le agitaba. Se preguntaba si sería por lo que acababa de decirle o por algo ocurrido antes. Ese algo debía de haber estado muy oculto para que sólo entonces comenzara a manifestarse. «Dejé el coche frente a la puerta. Sube a él y...» Respiraba con dificultad. «Vete al pueblo y compra cosas. Mira, Jackie, necesito barbasol. Ve al pueblo y cómpramelo». Su mandíbula temblaba. Ella la sentía contra su cara. Jill la dejó y se dirigió a la habitación de donde ella acababa de salir. Aunque caminaba con firmeza, Jacqueline le conocía tan bien que advertía claramente la zozobra que lo dominaba. Ella dio 1 o 2 pasos como para seguirlo, a pesar de la petición que acababa de hacerle. Ward apareció repentinamente en el vano de la puerta, y cerró ésta nada más Jill hubo entrado diciendo: «Con su permiso, señora Blaine». Jacqueline se quedó un momento contemplando las rústicas tablas de la puerta. Un pensamiento acudió a su cerebro. «Ahora sé cómo debe sentirse la mujer de un criminal». La sensación era tan clara como si realmente ella fuese esa mujer. Cuando ella regresó, Jill la estaba esperando en el camino. Era casi de noche, pero incluso en la oscuridad Jacqueline pudo ver en las arrugas de su frente brillar gotas de sudor. «¡Uf!», exclamó con voz ronca, que revelaba la tensión a la que había estado sometido. Luego agregó: «Creí que no volvías más. Apéate. Yo guardaré el coche y cerraré el garaje». Cuando volvió al lado de Jacqueline le dijo: «Se queda». Jacqueline estuvo a punto de caerse. «¿Aquí? ¿Con nosotros? ¡Qué desfachatez! No hay otro sitio por aquí y...» Terminó la frase cuando ya había cerrado la puerta. Hubiera sido peor que hubiese intentado alejarlo, como si tuviera algo que ocultar. Tuve que acceder. Y se sirvió un vaso que hubiese podido contener el lago Eire. De gris que estaba, Jill se volvió verde. Poco después llegó Mars. Fue una sorpresa para todos, pero no para Jacqueline. Entró llevando una maleta, tratando de parecer indiferente, y dijo: «No hay aún noticias de él. Hemos hecho cuanto podíamos en la ciudad. Temo que no quede sino esperar y confiar en lo mejor. Pensé que si yo volvía y me quedaba aquí unos cuantos días, tal vez pudiera ayudar». Esto último lo dijo sin alterar el tono de su voz. Luego agregó: «Después de todo,
Aquí fue donde se le vio por última vez. Ahora él emanaba desconfianza, aquella desconfianza que ella sabía que iba a surgir en la mente de él en su viaje de regreso, y le saturaba ahora completamente. Estaba en cada movimiento que hacía, en cada destello de su mirada, en cada giro de sus palabras. No podía ocultarlo. Cada mirada suya parecía decir: campo enemigo. Fue aquí donde ocurrió. Jacqueline no encontró nada que decirle. Para poder adivinar lo que él pensaba, puso entre ambos una barrera de silencio. El hecho de que ella considerara lógica la actitud de Marsh en tales circunstancias y el que ella sintiera que habría obrado lo mismo que él de haber estado en su lugar, no alteraba las cosas. Marsh había vuelto para vigilarlos. Jacqueline aceptó un cigarrillo que él le ofreció, experimentando, pese a lo insignificante del hecho, cierta curiosa repugnancia. Se sentó e hizo el movimiento de golpear el cigarrillo contra su rodilla, pero sin alcanzar a tocar ésta. Marsh se dirigió a la ventana y se quedó mirando hacia afuera. En aquel momento entró Ward. Jacqueline llamó la atención del uno sobre el otro. De lo contrario, cada uno hubiera obrado como si el otro no estuviera allí. El señor Ward, el señor Marsh. Los presentó. Ward hizo una leve inclinación de cabeza. Marsh contestó con indiferencia: mucho gusto. Ya se conocían, se dijo Jacqueline. Esto es una comedia, pero exageran. Dos personas que no se conocen al ser presentadas se miran lo suficiente como para formarse una impresión. Marsh era el motivo de que Ward estuviera allí, o tal vez sería más apropiado decir que era la invisible señora Burrows quien movía vengativamente los hilos. Marsh había vuelto para servir al policía como agente de enlace.